La formación de la satisfacción o la insatisfacción está influenciada por una serie de determinantes que son aquellos factores causantes de la misma y que explican por qué ante un mismo producto unos consumidores se sienten satisfechos y otros, por el contrario, se sienten insatisfechos. Tanto las empresas que quieran incrementar la satisfacción de sus clientes como las que pretendan minimizar su insatisfacción deben conocer cuáles son los causantes tanto de una como de otra. Muchas veces será el producto ofrecido el que no cumpla las expectativas del consumidor. En otras ocasiones pueden ser los vendedores la causa del descontento por no tratar al consumidor como él cree que se merece. Y así podemos encontrar diversos determinantes de la insatisfacción. En cualquier caso, las empresas deben saber que siempre es más costoso captar nuevos clientes que retener a los actuales. En la tabla que podemos ver en la diapositiva hemos agrupado en 3 conjuntos las causas o determinantes de la insatisfacción y lo hemos hecho en función del momento en el cual se originan: en la precompra, durante la compra y en la poscompra. Vamos a analizar en primer lugar los determinantes previos a la compra y el primero de ellos hace referencia a las expectativas, que son el estándar de comparación más utilizado por los investigadores, sobre todo en los modelos cognitivos de satisfacción del consumidor. Las expectativas son una anticipación de las consecuencias futuras basadas en la experiencia previa, en las circunstancias actuales o en otro tipo de información. Las consecuencias futuras, mencionadas en la definición, se refieren al rendimiento del producto. Por lo tanto, las expectativas previas del consumidor pueden jugar un papel importante en la insatisfacción del consumidor, de forma que un nivel de expectativas muy elevado puede llevar a la insatisfacción con más probabilidad que un nivel bajo de expectativas. De hecho, cuando las expectativas son altas, en caso de que no se cumplan, generan una insatisfacción mucho mayor que si fueran bajas, puesto que cuando se espera poco de un producto y se obtiene aún menos, la decepción es menor que cuando se espera mucho y se obtiene poco. Una cuestión interesante se refiere a que los atributos o estímulos que muestren un importante conflicto con las expectativas del consumidor tienden a recibir mucha más atención que aquellos otros que sí son adecuados o conformes con las expectativas. Por tanto, cuando un producto incorpora un atributo o alguna novedad que no gusta al consumidor, aumenta la posibilidad de que se desencadene una sensación negativa sobre su funcionalidad, calidad u otras cualidades, pudiéndose producir un efecto contagio al resto de los atributos. Por último, conviene advertir que la experiencia del consumidor es un elemento que ayuda a configurar las expectativas, es decir, las expectativas previas del consumidor sobre los resultados del producto se forman en parte debido a la experiencia anterior, ya sea propia o de otros. Las normas o estándares de comparación se refieren a las reglas o pautas que tienen los consumidores para realizar sus actos de compra y consumo, evaluarlos y percibir su satisfacción o insatisfacción. Los estándares de comparación utilizados en el proceso de comparación varían en función de la implicación con el producto y se refieren a lo que debería ser el rendimiento del mismo, mientras que las expectativas predictivas explicadas anteriormente hacen referencia a lo que será probablemente el rendimiento del producto. Estas normas o estándares incluyen, en primer lugar, las reglas de decisión que utilizamos para comparar las diversas alternativas posibles, así como los patrones, es decir, valores, estilos de vida y creencias, que pueden servir para realizar el proceso de comparación durante y después del acto de compra. En segundo lugar, además de estar integradas en las expectativas, un estándar de comparación muy importante es la experiencia, considerada como el conjunto de creencias y conocimientos acumulados que se tienen acerca de un producto antes de su consumo, no solo con la marca actual, sino con un conjunto de productos similares. Así, la insatisfacción está relacionada con la discrepancia
entre los niveles de atributos experimentados y el nivel de comparación para esos atributos. El nivel de comparación está determinado por la experiencia previa del consumidor con productos similares, por la experiencia de otros consumidores y por las expectativas producidas por el contexto, como la publicidad o las promesas del vendedor. La investigación al respecto ha demostrado que la experiencia previa del consumidor, tanto propia como ajena, es el mayor determinante de la insatisfacción con el producto. Incluso puede ser que el consumidor otorgue menos importancia a las expectativas creadas por el fabricante o vendedor cuando tenga experiencia e información a través de otros consumidores que probaron el producto. Por otro lado, también sirven como normas de comparación los deseos que tienen los consumidores sobre los productos. No solo son importantes los atributos sobre los que existen expectativas, sino aquellos que son deseables. Tal y como indican algunos autores, lo que se disconfirman son los deseos y no las expectativas. El consumidor se sentirá satisfecho cuando el producto sea acorde con lo que desea de él. Por el contrario, se sentirá insatisfecho cuando sus deseos no sean alcanzables con el uso del producto. Finalmente, las promesas realizadas sobre algún aspecto del producto o sobre su rendimiento son otro estándar de comparación. El consumidor puede sentirse insatisfecho cuando compara los resultados del producto con las promesas realizadas por el vendedor o por la publicidad. No obstante, hay que destacar que el consumidor integra las promesas recibidas en sus expectativas, en cuyo caso podrían incluirlas en estas y no utilizarlas como un estándar de comparación independiente. En cualquier caso, las promesas realizadas por las empresas influyen en la formación tanto de las expectativas como en la de los deseos de sus clientes. Otro determinante previo a la compra es la implicación del consumidor. El grado de implicación, como ya sabemos, afecta a la naturaleza de la relación entre el rendimiento del producto y la insatisfacción. El nivel de implicación o nivel de involucramiento personal es el nivel de importancia y o interés personal percibido por un estímulo dentro de una situación específica. Un producto será de alta implicación cuando el consumidor sienta que la decisión asociada con ese producto es particularmente importante. No obstante, la alta implicación con una situación de consumo específica no significa necesariamente que tenga una duración temporal larga, ya que lo que realmente es importante es lo en serio que se tome dicha actividad. La implicación varía según el consumidor, el producto y la situación. Así, un mismo producto puede considerarse de alta o baja implicación en función de la importancia que el sujeto le otorgue en el momento de la compra. Para entender mejor el nivel de implicación, hay que conocer las principales dimensiones de la implicación, que son, en primer lugar, la importancia de las consecuencias negativas de una elección inadecuada; en segundo lugar, la probabilidad asociada al riesgo de la compra; en tercer lugar, el valor simbólico asociado al producto; y en cuarto lugar, el valor hedónico y de recompensa del producto. El estilo de decisión de compra, Decision Making Consumer Style, es otro factor que puede incidir en el resultado de la compra y en su evaluación post-compra, y de acuerdo con Sproul y Kendall, consiste en una orientación mental que caracteriza al consumidor sobre la forma en que hace una elección. Estos autores han identificado 8 rasgos de la personalidad económica que sirven para reconocer parte del mecanismo interno de cada individuo, capaz de explicar cómo y por qué actúan o eligen de un modo u otro. Estos 8 rasgos de personalidad son el perfeccionismo, la conciencia de marca, la conciencia de moda o novedad, la tendencia al shopping, la conciencia de la relación precio-valor, la impulsividad o irreflexión, la confusión por sobrecarga de alternativas y la habitualidad o lealtad a la marca.
El último de los determinantes previos a la compra es el tipo de comportamiento de compra. El tipo de comportamiento de compra también es un potencial desencadenante de la satisfacción o insatisfacción del consumidor. El comportamiento de compra de cada individuo difiere en función del tipo de decisión de compra. Así, el proceso es muy diferente cuando se adquiere, por ejemplo, un paquete de pañuelos que cuando se compra una vivienda. Aunque lo estudiaremos en profundidad más adelante, se pueden distinguir 4 tipos de comportamientos de compra en función de 2 variables: el nivel de implicación y la diferenciación entre marcas, tal y como podemos ver en la tabla de la diapositiva. De acuerdo con esta tabla, podemos encontrar los 4 tipos siguientes: comportamiento complejo de compra, comportamiento de compra reductor de la disonancia, comportamiento habitual de compra y comportamiento de búsqueda variada. A continuación, vamos a analizar los determinantes de la satisfacción o insatisfacción que son comunes en la compra y en la poscompra, dejando para el apartado final aquellos que son exclusivos de la poscompra. Empezando por la disconfirmación de las expectativas, que es uno de los determinantes más aceptados por los expertos en comportamiento del consumidor, siendo el resultado de una comparación o evaluación de las diferencias percibidas. Tras haber consumido el producto, el consumidor compara sus expectativas con el rendimiento del mismo, y si el resultado es negativo, aparecerá la insatisfacción. Como elemento de comparación se utilizan las expectativas, aunque, como ya hemos visto anteriormente, también se pueden comparar las experiencias, las reglas de decisión, las promesas, etc. Así pues, definimos la disconfirmación como el resultado de la comparación entre lo que se espera y lo que se obtiene, es decir, es la interpretación psicológica de la discrepancia entre las expectativas y el rendimiento del producto. De esta manera, la disconfirmación puede ser positiva o negativa. La disconfirmación positiva habla de un rendimiento del producto superior al esperado. Por su parte, la disconfirmación negativa ocurre cuando el rendimiento es inferior a las expectativas. En el caso de que el rendimiento del producto sea congruente con lo esperado, se produce la confirmación de las expectativas. De acuerdo con esto, tanto la disconfirmación positiva como la confirmación conducen a la satisfacción, mientras que la disconfirmación negativa lleva a la insatisfacción. La equidad es otro de los antecedentes de la insatisfacción considerado por los expertos en comportamiento del consumidor. La equidad aplicada al consumo sugiere que un consumidor puede sentirse insatisfecho con el acto de consumo si considera que ha hecho un trato no equitativo, es decir, cuando perciba un resultado injusto se sentirá insatisfecho. Por el contrario, si percibe que ha hecho un trato justo, se sentirá satisfecho. Para percibir que el intercambio ha sido equitativo, los consumidores comparamos las expectativas no solo con el rendimiento percibido, sino también con el tiempo, el precio y el esfuerzo realizado. En el ámbito de los servicios, donde juegan un papel muy importante las relaciones interpersonales, se ha demostrado que la equidad es un factor clave en la percepción de la satisfacción. Para muchos expertos en comportamiento del consumidor, la disconfirmación de expectativas y la calidad percibida son, junto a la percepción de equidad en la relación de intercambio, los principales precursores de la satisfacción, y la falta de alguno de ellos puede conducir a la insatisfacción. La competencia entre alternativas existe cuando cualquiera de ellas se ha tenido en cuenta tanto en la fase previa a la elección, mediante el proceso de formación de expectativas u otro estándar de comparación, como en la fase de poscompra mediante el proceso de comparación normal que se establece en la disconfirmación. Es bastante frecuente que el consumidor insatisfecho realice una evaluación poscompra que sea favorable a las alternativas no elegidas, puesto que la elección realizada no ha alcanzado sus expectativas previas. Esto se debe a que los consumidores continuamos procesando las alternativas rechazadas o no elegidas después del consumo. Las evaluamos independientemente y tenemos en cuenta dichas evaluaciones en el proceso de formación
de la satisfacción o insatisfacción global en muchos contextos, como por ejemplo en situaciones donde hay una alta implicación, en el caso de que las alternativas no sean comparables o cuando se tengan numerosas experiencias con las alternativas no elegidas. Igualmente, el consumidor puede sentirse insatisfecho con la alternativa elegida cuando comprueba que otros consumidores tienen productos mejores que él rechazó cuando realizó su elección. El último de los determinantes comunes en la compra y en la poscompra es la disonancia cognitiva. Ya sabemos que la disonancia es la duda que tenemos de haber acertado o no con nuestra decisión final. Por un lado, la disonancia cognitiva es un posible resultado del proceso de compra, al igual que la satisfacción y la insatisfacción, pero al mismo tiempo puede ser un determinante tanto de la satisfacción como de la insatisfacción una vez que se haya reducido o disipado. Los determinantes de la formación de la satisfacción o la insatisfacción que son exclusivos en la fase de poscompra son el rendimiento percibido y la inadecuada resolución de las quejas. El rendimiento percibido es un aspecto esencial en la determinación de la satisfacción, ya que, al igual que sucede con las expectativas, el rendimiento del producto influye en la satisfacción del consumidor tanto de forma directa como indirecta a través de la disconfirmación de las expectativas. Para evaluar el rendimiento percibido de un producto, el consumidor suele centrarse en sus atributos como, por ejemplo, la durabilidad, la relación calidad-precio, la funcionalidad o el trato recibido por el vendedor. Por ello, las empresas han realizado múltiples esfuerzos por aumentar la calidad de sus productos mediante normas o patrones de calidad. El rendimiento del producto, en el caso de bienes de carácter duradero, es el principal determinante de la satisfacción en la fase de consumo del producto, mientras que para productos de consumo no duradero, la satisfacción viene determinada, además de por el rendimiento del producto, por la disconfirmación y por las expectativas. Solo este determinante explica gran parte de la insatisfacción, hasta el punto de que cuando un producto no funciona correctamente, el consumidor se siente insatisfecho con independencia del nivel de expectativas previo y de la disconfirmación de las mismas. Además, las investigaciones realizadas para servicios de hostelería y restauración, bienes duraderos de muchas clases y servicios financieros han demostrado que el rendimiento del producto es el principal precursor de la satisfacción o de la insatisfacción. Finalmente, una mala resolución de las quejas y reclamaciones puede ser otra de las causas de la insatisfacción. Cuando un consumidor se siente insatisfecho tras la compra y uso de un producto, puede decidir quejarse ante el vendedor o fabricante para que solucionen su problema. Si la solución ofrecida es adecuada a los ojos del consumidor, probablemente se sentirá satisfecho y contará a otros su experiencia. Si por el contrario la solución es inadecuada, el consumidor se sentirá de nuevo insatisfecho, por lo que la insatisfacción inicial, lejos de reducirse, aumentará, lo que puede conducir a la comunicación oral negativa y a cambiar de proveedor.